día jueves es su día para hacer la columna. Obviamente que teníamos temas pautados, pero no quiero dejar de preguntarle por las medidas y las restricciones que hemos tenido en el día de ayer y hablar desde el punto de vista constitucional, si lo que se hizo, si el gobierno de la ciudad está en contra, sobre todo el tema de la presencialidad en las escuelas, en qué va a terminar, ¿no? Hola Josefina, buen día, ¿cómo te va? Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Buen día. Bueno, escuchaste, me imagino, los anuncios presidenciales de ayer. Escuché los anuncios presidenciales, acabo de escuchar tu columna y bueno, me sumo por supuesto a tu pedido, ¿no? Tratemos de ser conscientes, tanto para un lado como para el otro, porque la situación verdaderamente está muy, muy crítica. Yo entiendo que el decreto presidencial, desde lo estrictamente jurídico, es inconstitucional. Ujú. Primero porque siento que hay un avasallamiento sobre la ciudad, o sea, no puedo entender desde cuándo el presidente gobierna el AMBA, Ujú. y por el otro lado, entiendo que hay una intervención federal que requiere verdaderamente de una ley del Congreso, y el Congreso ¿Sabés que está ayer funcionando. pensaba exactamente lo mismo? Porque cierran el Además, Congreso y decís que las fuerzas federales son los que van a controlar una medida tomada a nivel nacional y digo, ¿para qué pagamos la policía de la ciudad entonces, no? claro, por el otro lado, no sé si vos recordás, Maxi, porque no es algo a lo que uno apela habitualmente y tampoco en mi especialidad, pero bueno, frente a la situación que se planteó anoche, no quedó otra más que salir a investigar este tema para darse cuenta que nosotros teníamos una ley de seguridad que fue dictada por Alfonsín y que realmente para la intervención federal requiere de una ley del Congreso. Claro. Entonces, tampoco sé, yo entiendo que el presidente está atravesando una situación verdaderamente crítica y de la que no hay que apartarse en ningún momento, porque si no entramos nuevamente en esta cosa de la grieta y del color, y no es eso a donde uno apunta. Sinceramente creo que está tomando medidas en base a una situación desesperante sanitaria, pero esto es como que nos arroja a otro tipo de complicaciones, porque bueno, no podemos dejar de olvidarnos que es una nueva embestida contra la propiedad, digamos, contra la propiedad, no la propiedad, sino contra la actividad privada. Sí, y te diría, Porque mira, bueno, José, para reflexionarlo juntos desde el punto de vista jurídico, porque vos sos abogada y yo también soy abogado. A mí me preocupa también esto de la institucionalidad como estamento jurídico necesario para que un país sea algo estable. ¿Por qué? Porque vos recién estás diciendo, hay un avasallamiento hacia la ciudad. Indudablemente creo que para que el presidente nombre esto y no esté al lado de Larreta o no esté al lado del Kicillof, claramente no tienen la misma visión política. Pero más allá de no tener la misma visión política, hay un estamento jurídico que hay que respetar. Y absolutamente, si vos decís que la absolutamente. federal es la que va a salir a cuidar las medidas, tenés que pedir la intervención del Congreso de la Nación. Entonces es Claro, claro. complicado Sobre todo jurídicamente. que sobre todo que el Congreso está funcionando y está funcionando para determinadas cosas. Entonces, no podemos escaparnos de eso. Realmente creo que la situación está desbordada y en función de eso también la sensación que yo tengo es como que hay una gran improvisación en la toma de medidas más allá de una intencionalidad. Sinceramente no creo en una intencionalidad por parte del señor presidente, pero sí considero que hay una improvisación, porque tampoco en la toma de estas medidas de las que nos participó anoche, hubo una reflexión acerca de cómo vamos a abordar esta situación en un momento donde nadie sabe, porque ni siquiera nuestra ministra de Salud nos pudo decir cuándo llegan las vacunas, qué vacunas van a llegar, cómo se va a abordar esta etapa, donde la gente verdaderamente está desesperada. Entonces, no tenemos una idea clara de qué es lo que está sucediendo o qué va a suceder en estos 15 días. Por el otro lado, realmente me pareció muy poco acertado de parte del señor presidente hablar
del sistema de salud y del relajamiento del sistema de salud. Yo, sinceramente, no lo siento de esa manera, Maxi. Creo que el sistema de salud está desbordado, pero no por un relajamiento. No sé qué pensás vos. ¿Sabés que pienso exactamente lo mismo? Y a mí me da la sensación que muchas de las cosas que dice el presidente tal vez las dice por el apuro de la toma de la medida y no necesariamente porque pueda reflexionar correctamente al respecto. ¿A qué voy con esto? Que cuando vos haces un discurso que no estaba preparado en la mañana y tomás la decisión de suspender las clases, que es un tema muy central, y lo tomás claramente después de las 5 de la tarde, y vos das un mensaje a las 8 de la noche, porque a las 5 de la tarde el ministro Trota había tuiteado que no, y a las 8 el presidente dice que sí. Eso sí. Entonces se toma la medida en un corto periodo de tiempo y vos tenés que justificar eso dando un discurso en vivo o grabado a los 5 minutos antes, y eso genera que vos tengas que decir algo no necesariamente argumentado. Yo creo que el presidente dijo algo por apuro y no con la argumentación correcta. Claro, y además durante todo el día con esta, digamos, con esta sensibilidad en la población, que estuvo 2 o 3 días esperando las medidas y que estuvo, o sea, la gente está muy sensible, el pequeño comerciante está desesperado, Maxi, vos sabés muy bien de la forma que yo trabajo en mi especialidad y justamente digamos, con un área de la actividad económica que es la más golpeada. Entonces, hay una desesperación en saber cuáles van a ser las medidas. Permanentemente te están informando y bien sabemos que no va a haber la posibilidad ni de IFE, ni de ATP, esto lo conocemos. Entonces, imagínate lo que significa particularmente para la actividad gastronómica estar esperando estas medidas y saber que ya no se quedan sin un turno, que ya se quedan sin los 2 turnos de venta. ¿Me comprendés? O sea, una actividad que tuvo que invertir mucho después del 2020 para poder cumplir con los protocolos. Una actividad que tampoco se había reactivado en un 100%, porque como hablamos la semana pasada, no es que la gente no va al restaurante o al bar o al teatro solamente porque tiene miedo al contagio. Bueno, el teatro también queda restringido, todas las actividades humanas, Sí. Dijo, en espacio cerrado. Absolutamente, absolutamente. Los teatros también, porque no solamente quedan restringidos por el horario, sino que quedan restringidos porque, bueno, son en espacios cerrados y tenían un protocolo para un número determinado de concurrentes. Entonces, la verdad es que la sensación es que esto es muy difícil y hay algo que se plantea y que es, por lo menos desde hoy muy temprano, que la gente, digamos, los gastronómicos están llamando, que es el tema de esto no va a durar 15 días. Claro, ese es el temor. Me parece que ahí pasa también la preocupación de mucha gente. No creen en que la medida sea corta, efectiva y que esto se prolongue a 3 meses. Augusto, te quería sumar a comentar algo y a preguntarle a Josefina. Sí, no, quería, sumar a lo que decía Josefina, que marcaba el tema de, para mí, cuestiones centrales a marcar, que ustedes lo hablaron. El sistema de salud no se relajó, eso me parece que fue de lo más desacertado que se dijo ayer, porque realmente si hay gente que está combatiendo esto con el cuerpo directamente, son los efectores de salud justamente. Entonces eso me parece que es algo importante marcarlo. Y también dentro de eso, quiero marcar un punto que se ha hecho recurrente en el último tiempo. Y quiero decir algo, los docentes no tienen la culpa de lo que está pasando y los docentes no tienen la culpa de que se suspendan las clases o bueno, de que se vuelva a la virtualidad, si se quiere, no que se suspendan las clases, porque he notado mucho odio y mucha bronca, sobre todo en redes sociales, de parte de la gente y de parte inclusive de
de políticos. Digo, Fernando Iglesias pidiendo que los docentes que se vacunaron devuelvan las vacunas para que se la puedan poner los cajeros y los camioneros. A mí no me parece que sea por ahí. Los docentes no son los culpables. También, de hecho, están poniendo el cuerpo para poder garantizarle la educación a los chicos, y creo que la gran mayoría de los docentes quieren que los chicos vayan a las aulas. Aún con la falta de cuidados, aún teniendo que subirse a un transporte público atestado, los docentes lo siguen haciendo. Y en el país como que se sigue pidiendo el tema de, ay, ¿dónde está la vocación? ¿Y dónde está? Bueno, ayer veía un tuit que lo ponía, creo que Jimena Cardi, y decía, espero que todos aquellos que piden vocación hoy en día pidan, a ver, se sumen a las luchas por los salarios dignos para los docentes y demás cuando así sea, porque yo no veo el mismo pedido de educación hoy en día que cuando los docentes realmente reclaman por un salario digno. Entonces, me parece que los docentes aquí no son los culpables, los efectores de salud no son los culpables, el ejército no es necesario que salga a la calle a controlar o a realizar. Me parece que hay un montón de cosas que se están corriendo de foco en esto y nada, quería agregarlo y aportarlo a la charla. Y además le doy turno a Josefina para que hable del tema educativo por un lado, pero yo quiero agregarles algo desde el punto de vista político. A mí me parece que el presidente ayer comete un error político difícil de enmendar. Es como que pierde, digamos, algún tipo de, digamos, venia que tenía de parte de la ciudadanía que no lo había votado, pero que lo respetaba. Me parece que comete un error político muy, muy grave con el tema de decir esto de los docentes, decir esto de las fuerzas de seguridad en la calle, ponerse en contra abiertamente a gran parte de la ciudad de Buenos Aires sin tener a Larreta al lado, y le va a ser muy difícil remontarlo, me parece. Claro, y fíjate, Maxi, que hoy afirma lo que dijo ayer, saliendo a primera hora, diciendo que las medidas fueron tomadas exclusivamente por él, que es responsabilidad de él. Yo no sé, no hace falta marcar determinadas situaciones que lo único que hacen es irritar a la ciudadanía, porque yo entiendo que el presidente y todo digamos, su equipo esté preocupado por la situación que estamos atravesando, pero los ciudadanos también, y los ciudadanos que no tenemos garantizado un ingreso fijo, que burocráticamente tenemos que salir a trabajar, mucho más preocupados todavía, ¿entendéis? Porque yo hoy, a toda esta gente que atiendo de gastronomía, no sé qué decirle, ¿entendés? No sé cómo decirle cómo va a ser para cumplir con salarios, con alquileres, con el pago de las cuotas de todos aquellos insumos que necesitaron para poder salir a cumplir con los protocolos y atender mínimamente un porcentaje de lo que anterior a las medidas, o sea, con tiempo anterior a la aplicación de las medidas de la cuarentena anterior, tenían. Entonces, la realidad es que todos estamos muy sensibles, y la verdad es que sí, necesitamos que se nos cuide, pero que se nos cuide de otra manera, porque la sensibilidad, la realidad es que nos va a atormentar de tal manera que los sanatorios y las clínicas no van a dar abasto, no solamente por COVID. Y yo esto lo estoy viviendo a diario. No, entonces, mira, recién nombraste un tema que a mí me parece central. Ustedes, el que me ve hace años, con un programa de hace 10 años, uno se puede ofuscar o poner un poco más vehemente con algún tema particular, pero soy una persona que realmente intento ponerme en el lugar de todos. Pero hay algo acá que no quiero dejar pasar, porque hace 20 días que desde el sector privado, de la salud, vienen alentando que se tomen medidas drásticas. Entre ellos, el presidente de la Cámara del Sector, estoy hablando del señor Claudio Velocopit, que es dueño de uno de las empresas de medicina privada más importante de la Argentina, que dicho sea de paso, le dio un golpe al bolsillo a sus afiliados del 10% de aumento que se va a aplicar en marzo y se va a aplicar en abril. Ahora,
cuando yo me pregunto, el señor Claudio Velocopit y todo el sector privado de la ciudad de Buenos Aires sabían que se venía la segunda ola, ¿cuántas camas más de terapia pusieron? ¿Cuántas personas decidieron contratar del interior del país que tal vez no era tan grande la ola y traerlas a la ciudad de Buenos Aires a trabajar? ¿Cuántos recursos más invirtieron para que se pudieran atender las patologías previas preexistentes y que obviamente ameritan operaciones y la situación COVID? Porque eso también es un dato que tenemos que analizar. Es muy fácil salir como gallito a decirle a la sociedad, vos no salgas a trabajar, pero vos seguís percibiendo en tu bolsillo la cuota de la prepaga. Y no invertiste nada. Exacto. O sea, por eso digo, Maxi, no se pueden analizar las medidas desde el blanco y el negro. Realmente tenemos que ser conscientes y tratar de ver cada una de ellas, cómo afecta a cada uno de los factores que formamos esta sociedad. No nos podemos comparar ni con Alemania, ni con España, no nos podemos comparar porque la realidad es que la situación pandémica es la misma, pero las herramientas con las que cuentan cada uno de los estados no son las mismas. No, los trabajadores acá, los trabajadores privados, no cuentan con los mismos beneficios. Estamos absolutamente convencidos que no va a haber IFE, que no va a haber ATP. Estamos con un Repro 2 que se habla de 12.000 a 18.000 pesos. Bueno, seamos conscientes, 18.000 pesos. Y sabemos que el ministro de Economía desde Italia está diciendo, no puedo permitir que den un solo IFE más, no puedo. Entonces, convengamos que la actividad privada no va a poder sostener esto otra vez. O sea, no va a haber herramientas para que esto suceda. Así que la verdad es que yo estoy muy angustiada, tengo que ser sincera, no pensé que esto iba a ser de manera tan impensada, porque pensé que realmente iba a ser consensuado, como debió haber sido, porque cada uno dentro de su área conoce cuáles son las consecuencias que esto trae aparejado. Entonces, cada uno tendría que participar de estas medidas que, está bien, el señor presidente se las atribuye como propias. Te voy a decir otra cosa, y lo sumo también a Augusto, si querés agregar algo para cerrar la columna de Josefina. Si el señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estoy pensando muy bien mis palabras para desarrollar la idea y para no herir susceptibilidades de nadie. Entiéndanme, por favor, porque es un momento muy sensible. Si el señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta, no es consecuente con las medidas o no piensa exactamente igual con las medidas llevadas adelante por el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, debería él hacer las presentaciones judiciales a través de su equipo de la Ciudad de Buenos Aires que crea conveniente. Y si él no las hace y cree que las medidas llevadas adelante por el señor presidente son correctas desde el punto de vista educativo, sanitario y económico, habla muy mal de él no haberse sentado ayer para apoyarlo políticamente al presidente. ¿Se entiende? O estás de un lado o estás del otro. No podés ser un tibio, porque si no sos una persona que no deberías tener el cargo que ostentás. O estás de un lado o estás del otro. Coincido absolutamente, absolutamente. Además porque, bueno, está bien, uno desde el punto de vista, como abogado y desde el punto de vista jurídico, uno analiza la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Pero esto no quiere decir, es inconstitucional, no la acato. No, plantealo. Exacto, es así. Plantealo.
tenés... ¿Es inconstitucional? Bueno, plantealo. No, No es inconstitucional, pero no la acato. No, no, estoy de acuerdo. pero además, Esa fue- Josefina, porque le decimos a nuestros oyentes, sentá jurisprudencia, porque si acá Claro. hubo avasallamiento de derechos desde el primer día en que se toma una medida, es decir, desde marzo del año pasado, y vos no lo presentaste y no dejás precedente, la historia, dentro de 30 años, nos va a juzgar. O va a juzgar a la Claro. gente que podría haber hecho Claro. algo por la institucionalidad jurídica del país y no se hizo. Y no se hizo. Totalmente de acuerdo, Maxi. Bueno, la verdad es que si bien teníamos, como dijiste al principio de la columna, preparado toda una columna de otro tema, bueno, quedará para la próxima. Bueno. Pero las noticias de ayer a la noche fueron muy contundentes, preocupantes, y bueno, creo que había que analizarlas hoy juntos. Y gracias, Augusto, y gracias, Maxi. Bueno, un beso muy grande, Josefina. Ahí pasó la columna de la doctora Josefina Tajes. Y bueno, vamos a seguir con Augusto después del tema, la tanda, charlando en la mañana de hoy con diferentes actores políticos y económicos del país.